Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de los videos de repaso sobre Personal Software Process. En esta entrega vamos a hablar sobre el proceso de estimación y los conceptos fundamentales de la planeación. Cuando estamos desarrollando software, una de las metas más importantes que tenemos es determinar el tamaño del producto que vamos a desarrollar, lo cual a su vez nos va a permitir a nosotros, ya sea como desarrolladores independientes o dentro de una compañía o de una startup, cualquiera sea el tamaño de la empresa, nos permite determinar el esfuerzo y la cantidad de recursos que debemos invertir nosotros o nuestra compañía en el desarrollo de dicho producto. Preguntas tan sencillas como ¿cuántas horas de trabajo al día debo invertirle a mi producto si quiero terminarlo en el tiempo pactado? O más aún, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en entregarlo? PSP tiene una propuesta muy interesante sobre un método de estimación propuesto en PSP 1 que entra a reforzar los procesos de disciplina y de registro de datos que vimos con PSP 0. Si no lo han visto, los invito a que visiten el video de PSP 0 y repasemos esos conceptos. Cuando hablamos de PSP, estamos proponiendo un método que se llama el método PROOF o método PROV. Es una estimación basada en proxies. Es una técnica de estimación que nos permite el uso de diferentes unidades de tamaño según las necesidades que tengamos. Es un proceso muy intuitivo, un proceso que mejora con el uso y obviamente con la experiencia. Y lo más interesante que me parece a mí, poco a poco, una vez vamos haciendo uso reiterativo del método, él nos ayuda a balancear los errores en las estimaciones, ya sea subestimación o sobreestimación, y nos va encontrando un balance ideal a través de herramientas de estadística muy interesantes. Cuando queremos determinar el tamaño del software, nos referimos a la unidad en la cual vamos a representar su magnitud. Hablamos anteriormente de líneas de código, casos de uso, puntos, función, elementos en una interfaz gráfica, elementos en la base de datos. Básicamente queremos encontrar cuán grande va a ser nuestro producto. Esa medida debe ser una medida absoluta, es decir, cada persona que la cuente siguiendo la metodología de conteo que estemos determinando, pues debe obtener los mismos resultados. Básicamente, la unidad de medida que determinemos, líneas de código, casos de uso, puntos, función o cualquier otra metodología, cualquier otro elemento que nos permita contar el tamaño de nuestro producto, debe cumplir con algunas condiciones básicas. Primero, debe correlacionarse con el esfuerzo necesario para desarrollarlo. Esto es, si vamos a desarrollar un producto de un tamaño X, el tiempo invertido en desarrollar ese producto debe aumentar o disminuir si el tamaño disminuye. Es decir, a medida que el producto sea más grande, le invertimos mayor tiempo en el desarrollo y si es más pequeño, pues le invertimos menos tiempo. La unidad de medida que vamos a seleccionar debe ser una medida precisa, es decir, cada vez que se cuente, sea por una persona diferente o sea por nosotros mismos, esa medida debe dar el mismo valor. Importante que se pueda contar de manera automática, se pueda automatizar su proceso de conteo por una aplicación y que ante todo nos permita visualizarlo en las fases tempranas de planeación. La estimación, siguiendo el proceso propuesto por PSP, se realiza como primera parte de la planeación, obviamente luego de haber entendido los requerimientos. Proof se enfoca en el uso de proxy, y proxy lo que vamos a reflejar nosotros para PSP es que es un sustituto que nos permite juzgar el tamaño y visualizar ese tamaño de ese componente en unas fases tempranas. Depende mucho de la experiencia que se tenga en programas anteriores, pero más que la experiencia depende de nuestros datos históricos. Es muy importante porque estos datos históricos representan la productividad que yo tengo como desarrollador, representan mi modo de desarrollar software, por lo tanto, él me ayuda a
estimar el tamaño siguiente de mi producto basado en esos datos históricos. Básicamente, en resumen, el proxy nos relaciona la funcionalidad de un componente, lo vamos a llamar en PSP, de una parte con su tamaño relativo. El método proof es muy sencillo. Arrancamos analizando requerimientos. Esos requerimientos nos llevan a desarrollar un diseño conceptual. Con ese diseño conceptual identificamos los proxies y sus respectivos tamaños y hacemos una estimación del tamaño y del esfuerzo del producto a desarrollar. Analizar los requerimientos es una tarea que PSP no está encasillando en ninguna metodología ni ningún proceso de análisis de requerimientos. Podemos utilizar la técnica que nosotros usemos tradicionalmente o aquella que la organización está utilizando. El diseño conceptual es un diseño que nos permite visualizar los componentes principales de la aplicación y sus funciones. Es decir, es un diseño de muy alto nivel. Es un diseño en el que no lo vamos a representar completamente el funcionamiento del programa. No es un diseño formal de la aplicación, solamente nos sirve para hacer el proceso inicial de estimación del tamaño, pero es un elemento que posteriormente es descartado y no se va retroalimentando cuando vamos avanzando en el proyecto. Si lo hacemos con el diseño formal, que es la fase siguiente a la fase de planeación, básicamente lo que permite es mostrar los elementos fundamentales y las funciones que esos elementos van a desempeñar en nuestro programa. Vamos a revisar este ejemplo. Tenemos un programa, vamos a desarrollar un programa que calcule la media, la desviación estándar de un conjunto de números leídos desde un archivo plano usando una lista enlazada. Para esto vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo tengo aquí ya abierto previamente una herramienta de diseño. Como les decía, pueden utilizar la que ustedes consideren. Y esa herramienta básicamente nos debe permitir visualizar los componentes y las funciones. También es muy importante, y hago aquí mucho énfasis, si están desarrollando en un lenguaje que no es un lenguaje orientado a objetos, o su metodología de programación no está orientada a objetos, debemos ser muy cuidadosos con el diseño conceptual. Si estamos desarrollando en un lenguaje que sea estructurado o secuencial, nuestro diseño conceptual debe representar esas funciones de tal manera que yo las identifique cada una de ellas como una parte. Por el momento vamos a trabajar en un lenguaje orientado a objetos. Yo he identificado algunas clases. Si leemos los requerimientos, ustedes recordarán que estamos hablando de un programa que lea a partir de un archivo una serie de números y calcule la media y la desviación estándar utilizando una lista enlazada. Por supuesto, tendremos una clase que se va a llamar lista. Sabemos que la lista está compuesta por un nodo, por uno o varios nodos. Tendremos también una clase referente a la lectura del archivo. Vamos a tener una clase que haga los cálculos básicos de estadística. Y por supuesto vamos a tener una clase que represente la interfaz gráfica de usuario. Vamos a llamarlo de una manera muy sencilla ventana. Como les decía, no es un diseño que requiera mucho formalismo. Lo hago en una herramienta porque simplemente me facilita el uso. Recuerden entonces que también necesitamos visualizar las operaciones que van a tener los diferentes componentes. En este caso vamos a tener una operación para nuestra clase nodo, básicamente que va a ser el constructor del nodo. Vamos a tener aquí una serie de funciones que es el constructor de la lista. Observen que no estoy siendo apegado al lenguaje de programación, simplemente un esquema mental que estoy realizando. No es un lenguaje UML formal con todas las reglas que tiene, pero me permite visualizar
las diferentes operaciones que vamos a tener. En este caso, las operaciones básicas de una lista, si ustedes las conocen, es el método agregar, el constructor, un método que diga ir al siguiente y un método que nos diga ir al anterior. Son los métodos básicos. Son las funcionalidades básicas de nuestro diseño. Por aquí vamos a tener el leer. Y el método de estadística nos va a mostrar, nos va a calcular, perdón, la media y nos va a calcular la desviación. ¿Sí? Y obviamente tendremos aquí una operación adicional que se llame mostrar resultados. Mostrar resultados. Y una que puede ser cuando le doy clic al botón que diga buscar archivo o cargar archivo. Cargar archivo ya lo diseñaremos en la fase formal de diseño. Esto es nuestro diseño conceptual. Estoy visualizando 5 componentes y cada uno de esos componentes estoy visualizando sus diferentes operaciones. Esto nos va a llevar a nosotros a hacer la identificación de los proxies y de los tamaños de los proxies, asignarle alguna categoría especial basado en mis datos históricos y por supuesto asignarle un tamaño relativo. También es muy importante en los programas determinar los tipos de código que nosotros vamos a usar. Este gráfico es un gráfico muy sencillo en el cual nosotros vamos a tener un programa que es un programa base. Observen que es este que está en gris. En algunos casos nosotros podemos arrancar el desarrollo de un nuevo programa a partir de líneas existentes de otro. Cuando hacemos eso, ese programa que nos está sirviendo como plantilla o que ya tiene algunas funciones desarrolladas, algunas clases, nos va a servir como programa base. La importancia de la base es que son líneas a las cuales yo les voy a modificar algunos de sus comportamientos o voy a modificar, agregar o eliminar líneas de ese programa base. Al programa base yo le agrego líneas nuevas, que son estas que vemos por aquí en verde, que son líneas que yo estoy escribiendo para este nuevo programa, y le voy a agregar también líneas que son reusadas, que es esta parte azul que tenemos en la parte inferior. Son líneas que son puestas en este programa nuevo, pero que no son objeto de modificación, nos sirven tal y como están ya escritas, no requieren modificarse una sola línea. Básicamente lo que hablábamos, base, código existente que vamos a modificar, eliminar o adicionar algunos fragmentos. Partes adicionadas es código nuevo que está relacionado al planteamiento de este programa. El reuso son código existente que no va a ser modificado, es decir, sirve tal y como está. Para esto entonces vamos a hacer el proceso utilizando la herramienta del Student Workbook. Voy a abrir el primer programa, el segundo programa, que es donde vamos a utilizar PSP 1. Recuerden que esta misma tarea lo pueden desarrollar en el Process Dashboard. La herramienta es una herramienta privada de los cursos de PSP oficiales del Carnegie Mellon, por lo tanto, y del SEI, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos de no hacer uso indebido de esta herramienta, a no ser que estemos en los cursos. Bueno, como ya hemos visto, la primera tarea que nosotros hacemos cuando estamos en el proceso de usar PSP, pues es abrir el plan. Vamos a iniciar el plan. Obviamente, este tiempo que yo utilicé entendiendo los requerimientos y haciendo este diseño conceptual, ustedes deben cargarlo en el tiempo necesario o en el tiempo de planeación. Ahí fue un error mío, pero quería mostrarles de manera anticipada cómo hacer un diseño conceptual. Bien, ese tiempo que invertimos en el diseño conceptual y en entender los requerimientos, el tiempo del plan, debe estar contado como tal en la fase de planeación. Como siguiente paso vamos a registrar
en uno de los nuevos formularios de PSP1, que es el Size Estimating Template. Vamos a tener unos nuevos formularios diferentes a PSP0. Recuerden que solamente teníamos el time log, el defect log. En esta nueva versión del proceso estamos utilizando 3 formularios más, el PIP, que son las propuestas de mejora al proceso, que las vamos a ver terminando esta presentación, el Size Estimating Template, que es un formulario que nos sirve para estimar el tamaño del producto, y el Test Report son reportes de pruebas que le vamos a hacer a nuestro programa. Bien, en este caso nosotros identificamos algunos componentes de nuestro programa que están a partir de este diseño conceptual. Vamos a suponer, simplemente por hacerlo, que yo tengo el lector de archivo, ya lo tengo escrito antes. Vamos a suponer que ese lector de archivo es de tipo base, va a ser de entrada y salida. Recuerden que es muy importante esta categoría que estamos usando, la vamos a describir ahorita en un momento. Tipo de parte cálculo son todos esos elementos que realizan operaciones matemáticas. Data son elementos que nos permiten almacenar la información o que como tal representan modelos de datos. Por ejemplo, esas clases, por ejemplo la clase nodo es una clase data, porque es una información como tal, es un dato. El IO son clases de entrada y salida, lectura de archivos, escritura en archivos, interfaces gráficas, cualquier cosa que permita, cualquier componente que permita la comunicación con otros elementos del código o con el usuario. Lógica son elementos de nuestro código que permiten hacer operaciones lógicas, es decir, procesos, flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Setup son elementos de configuración o instalación, si se requiere, y texto, podemos incluir aquí diferentes elementos que no son de programación, que no incluyen un lenguaje de programación. Puede ser un documento, podemos tener aquí un manual, podemos tener, en algunos casos les recomiendo tener aquí elementos de HTML si los necesitan, pero vamos a trabajar en cada uno de ellos. En este caso, lector de archivo va a ser IO. Perdón, me faltó ponerle el tamaño, aquí le voy a poner el tamaño. Vamos a suponer que son 12 líneas, es importante, y hago aquí énfasis, si estamos utilizando una base, este tamaño registrado debe ser un tamaño real, debe existir ese fragmento de código fuente, por lo tanto yo podría decir que lo voy a contar, y ese conteo, voy a irme por aquí a mi directorio, donde tengo almacenados algunos códigos de ejemplo de cursos del curso de PSP. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar este. Yo por aquí tengo el lector de archivo, operador matemático, el archivo lo estoy cargando en el mismo programa. Lector de datos, vamos a mirar este. La idea es que lo que vamos a registrar nosotros aquí como base sea código existente. Por eso me voy a tomar el trabajo de contar estas líneas que ya tengo aquí cargadas. Bien, vamos a suponer que nuestro estándar de codificación, que es uno de los insumos más importantes que vamos a tener un poco más adelante, está diciendo que vamos a contar todas las líneas. Yo las voy a contar todas en este caso. En este caso tengo 48 líneas, las voy a incluir tal y como están ahí. Este es un elemento de 48 líneas. Yo estoy revisando el código y pensaría que necesito hacerle algunos cambios, básicamente en su funcionalidad. En este caso, por ejemplo, aquí estoy diciendo que voy a reemplazar los puntos por las comas, voy a decir que le voy a modificar una línea, pero que para este programa considero, esto es una estimación que cada uno hace, que le voy a agregar 5 líneas. Podemos registrar varios elementos de la base, todos los que consideremos necesarios, pero yo no tengo más.
voy a registrar los elementos que tengo. En este caso, el objeto nodo, la clase nodo, dijimos que ese nodo iba a ser de tipo data. Este campo items hace referencia a la cantidad de funciones que va a contener esta parte. En este caso tenemos uno. Recuerden que teníamos aquí el constructor. Y vamos a hablar de la tabla de tamaños relativos. Esta tabla de tamaños relativos es un indicador del tamaño que yo considero que esta parte va a tener respecto a componentes similares que he desarrollado antes. Yo podría pensar que es muy pequeño, very small, small, medium, large y very large. Y cada uno de estos tiene una cantidad de líneas que es tomado a partir de mis datos históricos. En este caso, mis datos históricos dicen que un elemento data que tiene un ítem va a contener 2.6 líneas de código. Recuerden que esto sale de unos datos históricos analizados por mí. En este punto vamos a más adelante a dedicar un video únicamente a explicar el proceso de cómo obtener la tabla de tamaños relativos. Esta tabla está ya generada a partir de una medida estándar que viene con PSP, que la podemos encontrar por acá, donde dice que un tipo cálculo va a tener 2.3 si es muy pequeño, 5.13 si es pequeño, 11 si es mediano, 24 si es grande y 54 si es muy grande. Nosotros determinamos el tamaño relativo, cualquiera de estos 5, y por el tipo de parte, los datos históricos míos dicen que esta va a ser la cantidad de líneas de código fuente. En este caso yo voy a determinar por aquí, recuerden que sigo en planeación, voy a determinar, esto es el de medición, lo vamos a cerrar por aquí, voy a decir que es pequeño, es un tipo de dato pequeño, iremos a tener una función con un par de propiedades. Listo, seguimos con la clase lista, el elemento lista. La lista va a ser de tipo data también, pero este va a tener 4 operaciones y yo estoy pensando que esas operaciones van a ser de tamaño también pequeño. Listo, 19 líneas de código, de pronto no me da mucho, vamos a decir que es medio, de pronto por ahí sí está un poco más acorde a lo que yo quiero. Estadística básica va a ser de tipo calc. Recuerden que son cálculos matemáticos, tenemos dos funciones, pero son dos funciones un poquito más complejas, vamos a dejarlos largo. Y la ventana es de tipo IO, lo podemos seleccionar de aquí de la lista. Vamos a tener una sola función, perdón, dos funciones, y esas las vamos a decir que son de tipo medio. Estamos diciendo entonces que en total nuestro programa va a contener en partes nuevas 127 líneas de código más una base de 48 con 5 líneas adicionadas. Bien, este es el proceso de estimación que nosotros estamos realizando y del cual hemos hablado en las diapositivas. Ahora vamos a hacer la estimación del tamaño y del esfuerzo necesario para desarrollar nuestra aplicación. Es importante recordar que el método proof tiene 4 métodos diferentes, A, B, C y D. Vamos a hacer también un video explicando de manera detallada cada uno de estos métodos porque tienen algunos conceptos estadísticos bien interesantes que nos da para hablar durante un par de horas. Básicamente, cuando estamos utilizando PSP 0, PSP 1 dentro del curso, nosotros recomendamos que cuando estamos en el 1 sigamos utilizando el D. Sin embargo, el uso de estos 4 métodos depende de la cantidad de programas que tengamos registrados. En este caso no tenemos tamaños de programas anteriores. Recuerden que en el programa 0, programa 1, PSP 0 no registramos tamaño, le registramos tiempo.
Por lo tanto, no tenemos datos históricos. Cuando no tenemos datos históricos, vamos a utilizar el método D. Esa parte la vamos a desarrollar aquí en la parte inferior. Vamos a seleccionar el método D. Él hace un cálculo de las líneas adicionadas. Observen que son líneas adicionadas a la base, que es BA. Este dato lo vamos a obtener de estas 121 más 5 líneas agregadas. Eso nos da 126,7. BA, que es esta parte que tenemos acá, adicionadas a la base, 5 líneas, y partes nuevas 121 líneas, nos está dando un total de 126 líneas. Con esto vamos a obtener una nueva medida que se llama el proxy, el tamaño estimado del proxy, que lo denominamos con la letra E, y es el esfuerzo de programación que yo estoy teniendo. Es las líneas adicionadas a la base, las partes adicionadas y las líneas modificadas. Son las líneas que yo como desarrollador voy a escribir, que van a ser objeto de escritura por parte mía. A esas líneas PSP le realizará algunas proyecciones cuando utilicemos el método A, el método B y el método C, pero en este caso el mismo E se nos convierte en el valor de P, que es el tamaño de líneas adicionadas y modificadas proyectadas. Por ahora con el método D es el mismo. Lo veremos más adelante que ese se va modificando teniendo en cuenta algunos parámetros de regresión lineal que los utilizamos con el método A y el método B. El tamaño total del programa van a ser las 127 líneas más las 48 líneas que tenemos en la base. Para el tiempo vamos a seleccionar también el D, y al igual que en el programa número 1 o en los programas que utilizan PSP 0, vamos a ingresar el tamaño, el tiempo en minutos que nosotros creemos que vamos a invertir en el desarrollo de esta aplicación. Yo voy a ponerle a esto 240 minutos, es lo que yo creo que me voy a demorar. No tengan miedo de poner más o poner menos, no vayan a sesgar su estimación basado en lo que tienen otros compañeros o en la experiencia que tuvieron de programas anteriores. Simplemente si creemos que eso nos vamos a demorar, ingresamos ese valor. 240 minutos. Estimamos tamaño y realizamos la estimación del tiempo. Obviamente la estamos estimando a juicio de experto. Esto nos va a generar que en nuestro plan summary se nos proyecten los datos planeados de tiempo y los datos planeados. Aún no tenemos planeación de defectos. Esos los vamos a proyectar un poco más adelante cuando ya empecemos a registrar tamaños. En este caso nos está diciendo que nos vamos a demorar estos porcentajes de tiempo que tenemos acá. Si recordamos del programa número 1, en el programa número 1 yo invertí, estos son datos míos, 9 minutos en planeación, que equivalen al 8.4% de este 110, que fue mi programa número 1. Este nuevo programa, lo que está haciendo el Project Plan Summary es, como yo le ingresé 240 minutos y me demoré en mis programas a la fecha, los programas anteriores, en este caso solamente el primero, el 8.4%, él me multiplica 240 por 8.4 y esa va a ser la estimación que yo voy a tener en planeación, y así de manera respectiva para las demás fases en nuestro proceso. Volvamos a la presentación. Eso es planear. Cuando estamos planeando con PSP 0, hacemos el proceso de entender los requerimientos, realizar este diseño conceptual. Teniendo el diseño conceptual vamos a hacer la estimación de los tamaños, básicamente llenando el proxy, y también vamos a hacer la estimación del tamaño con el método D. Recuerden que el método D es cuando no tenemos datos históricos, de tamaño, por eso seleccionamos el D. Si tuviéramos más programas, por ejemplo 2 o 3 programas en el cual hubiéramos utilizado PSP 0, hubiéramos seleccionado el C, pero solamente tenemos, si hubiéramos utilizado PSP 1
más veces antes que este programa hubiéramos podido seleccionar el C. PSP0, recuerden que no cuenta tamaño, solo cuenta tiempo y defectos. PSP1 estamos ya haciendo la estimación de los tamaños. Por eso en ambos estamos seleccionando el método D. Con esto termina nuestro proceso de planeación. Siguen, por supuesto, los procesos que ustedes ya conocen. Un proceso de diseño en el cual puedo hacer algún tipo de mejoras sobre mi diseño conceptual. No quiero decir que lo debo usar como base. Yo puedo realizar un diseño diferente siempre y cuando trate de cumplir con las partes que ya diseñé. Pero puedo, por ejemplo, hacer un diagrama de flujo en el cual represente en detalle cómo van a fluir las operaciones de mi programa, un diagrama de UML más detallado en el cual incluya, por ejemplo, los parámetros que van a recibir las funciones, los tipos de datos que van a devolver las funciones, los diferentes atributos, propiedades, campos que las clases tengan. Puedo llegar inclusive a hacer un diagrama de secuencia de actividades de mi programa, hacer un boceto de la interfaz gráfica, lo que consideremos necesario en el diseño lo podemos hacer. Ese sería nuestro diseño. Por supuesto, estos tiempos son tiempos falsos porque no estoy midiendo en realidad nada, no estoy haciendo nada, simplemente estoy viajando a través de las diferentes fases para que ustedes vean el avance. Hacemos la programación. Importante, y en esto quiero hacer énfasis, si encontramos un defecto del diseño detallado, planteamos un defecto. Si encontramos un error en ese diseño o algo que hay que cambiar, es importante registrar los defectos con la técnica que vimos en PSP0. Si se encuentra un defecto en el diseño conceptual, eso no lo consideramos defecto. El diseño conceptual solo nos sirve para la estimación. Nuestro referente de diseño es el diseño detallado. Listo, registramos el tiempo. Nos vamos para compilación o para pruebas. En pruebas diligenciamos el test report, corremos el programa, llenamos la información que tenemos acá. Esta información tiene como objetivo documentar las pruebas. En este caso, el ejercicio tiene algunas pruebas. Verificar el funcionamiento del programa, digamos la media y la desviación estándar para un archivo de números enteros. Ese también va a ser nuestro objetivo. La descripción, yo les pido aquí que agreguemos un paso a paso. Puede ser de esta manera: primero abrir la carpeta x dos puntos y la dirección que tenga el programa, ejecutar el archivo program1.exe, program2, y de esa manera todos los pasos que yo necesite para ejecutar el programa. Condiciones que debo tener para cumplir esos pasos: primero, tener un archivo con números enteros. Las otras condiciones que consideremos necesarios: tener instalado .NET, tener instalado Java, tener instalada la herramienta que necesitemos. ¿Cuáles son los resultados esperados? Es muy importante tener esto documentado porque es la forma de probar si mi código quedó bien hecho. Supongamos que yo esperaba que la media diera este valor porque lo tenía calculado o porque es parte de los requerimientos, y que la desviación estándar nos está dando este valor. Bien, yo les recomiendo, si lo consideran pertinente, que toda esta información que tenemos acá sea ingresada en diseño. En este caso lo estoy haciendo en pruebas, simplemente para mostrarles, pero en un escenario más acorde con las necesidades yo lo podría registrar todo esto que tengo aquí arriba en diseño y dejar únicamente los resultados actuales para el momento de las pruebas.
Si yo ejecuto el programa funciona muy bien y obtengo los resultados. Esos mismos resultados son los que voy a registrar yo aquí abajo. De media obtuve 489,9 y de desviación estándar obtuve 32,1. Eso lo hacemos en tiempo de pruebas. Corremos las pruebas que sean necesarias. Si tenemos más pruebas, agregamos más y hacemos el proceso de manera similar. Si encontramos defectos, ya saben, registramos los defectos en el defect log, que es una tarea también muy importante de hacer porque es lo que nos permite realizar mejoras. Nos vamos a la fase de postmortem. En postmortem tenemos una actividad muy importante y es la primera actividad que vamos a hacer. Yo les recomiendo siempre que le hagan un seguimiento a este proceso utilizando el script. Yo lo estoy haciendo aquí un poco de memoria, pero les recomiendo utilizar el script. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Contar el tamaño de nuestro producto con alguna herramienta de conteo de líneas, con cualquier otro elemento automático que nos permita contarlo. Entonces, por ejemplo, nuestro programa lector de archivo, después de la programación, sucede que fue necesario agregarle muchas más líneas y encontramos que el lector de archivo quedó de 52 líneas. Tiene 52 líneas, las 48 de la base y 4 líneas adicionales. Encontramos también que esto debe ser medido por una aplicación automáticamente, que el nodo necesitó 2 métodos y que en realidad tuvo un tamaño de 16 líneas. Encontramos que la lista tuvo 5 métodos, no 4 como había planeado, sino que tuvo 5 y que tuvo un tamaño de 55 líneas. Encontramos que estadística básica estuvo muy acertada en nuestra estimación y encontramos que la clase ventana tuvo 2 métodos, pero que tuvo más poco de lo que nosotros teníamos planteado desarrollar. Tenemos entonces que registrar los elementos actual. No se preocupen si no fueron muy acertadas sus estimaciones. Parte del proceso es también darnos cuenta de nuestros errores en la estimación y confiar un poco más adelante en las técnicas estadísticas que nos ayudan a mejorar de manera muy importante estas estimaciones. Tenemos esa estimación como primera fase. Como segunda fase debemos registrar el tamaño total del programa, obtenido también del conteo automático de líneas de código. En este caso a mí me dio 175 líneas. Él está haciendo un proceso muy interesante. Si ustedes observan aquí, 175 líneas, que son lo equivalente al tamaño de mi programa. Discúlpenme, no son 175, son 185 líneas. Esto de las gafas no ayuda mucho. Este es el tamaño total del programa, lo que me da el contador de líneas de código fuente de mi programa. Estamos aquí entonces con la necesidad de verificar una prueba muy importante. Esta prueba es una prueba de oro en la ejecución de PSP y básicamente estamos mirando que la sumatoria de BA más PA sea igual a lo que obtenemos en added. BA más PA lo obtenemos del Size Estimating Template y added lo vamos a obtener del Plan Summary. Si obtenemos que estas dos medidas, las cuales vamos a observar por acá, ustedes observen, BA más PA es BA, que es este 4, adicionadas a la base, más partes adicionadas 133, eso nos da 137, debe ser exactamente igual a lo que el Plan Summary nos está proyectando aquí. Esa es una de las principales pruebas que nuestro conteo quedó bien hecho. ¿Listo? Hacemos este registro, es parte también de lo que tenemos que hacer finalizando ya nuestra fase de postmortem, y vamos a registrar las propuestas de mejora al proceso en el formulario de PIPS. Tiene tres componentes muy básicos: el problema que encontramos, la propuesta que estamos haciendo para direccionar ese problema y no cometerlo más,
y algunas observaciones adicionales. Yo en ese programa encontré que se están cometiendo muchos errores en la digitación. Básicamente son errores de sintaxis. ¿Qué puedo proponer yo para evitarme este problema? Todo lo que consideremos necesario hacer lo vamos a registrar en la descripción de la propuesta. Por ejemplo, utilizar un IDE que me permita hacer uso de las herramientas de autocorrección, o de lo que llamamos en algunos entornos el IntelliSense, que vamos escribiendo y se nos despliega la terminación de la palabra que estamos escribiendo. Son herramientas de ayuda que podemos tener y cualquier otra propuesta que nosotros consideremos. Lo más importante cuando estamos registrando un PIB es que este PIB debe ser medible, es decir, debe poderse verificar de manera sustancial o de manera tangible en nuestro siguiente programa. Bien, eso es lo que tenemos en PSP 0. Cerramos nuestra fase de planeación y hemos terminado nuestro proceso. En resumen, recordemos entonces que cuando hablamos de PSP 0, estábamos hablando de un proceso que nos permita o que nos enseña a seguir un guión, a seguir un script, a seguir una serie de pasos completamente documentados. Busca también crearnos la costumbre de registrar datos, que es también muy importante. Cuando nos vamos de PSP a de PSP 0 a PSP 1, hablamos de técnicas de estimación de software, que las acabamos de ver haciendo uso del método PLUG. Vamos a medir el tamaño y el esfuerzo y vamos a sentar las bases de la planeación. Si tienen alguna propuesta que hacerme, son muy bien recibidas. Este material está creado con el único fin de mostrar las funcionalidades del proceso personal de software, servir también como material de apoyo para quienes están haciendo los cursos, o también ayudarle a algunas personas que quieren conocer de PSP, ayudarles un poco a entenderlo. No hay mucho material en internet, hay que ser sinceros. Wikipedia no es una buena opción, no explica muy bien el proceso, y quiero que cualquier información que ustedes necesiten del proceso me la compartan o me la soliciten a través de mi correo electrónico. Por aquí abajo también está mi cuenta de Twitter, para ver si les puedo ayudar en algún otro tema, puedo aclarar algún concepto o puedo mejorar este trabajo que estamos haciendo con estas presentaciones cortas. Nos vemos muy pronto en un video que ya está grabado y está subido también al canal de YouTube sobre PSP 2. Vamos a hablar de PSP 0, que ya lo tenemos en el video anterior. Este PSP 1, el siguiente es PSP 2. En la siguiente entrega, que la realizaremos próximamente, hablaremos de PSP 2.1 y de algunos otros conceptos adicionales como el método PLUG, como la calidad del software, como las verificaciones de software y otros conceptos bien interesantes. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias.